Bueno, ya entonces arrancamos con nuestro tema. Vamos a abrir nuestras líneas a partir de este momento, 265-7757. Usted también puede participar desde su casa y aprovechar no solamente al doctor que tenemos aquí, obviamente su profesionalismo, su experiencia. A veces tenemos inconvenientes con nuestros hijos y tenemos miles de preguntas, así que aprovechen que tienen su consultorio en la casa, 265-7757. Ahora sí, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, excelente y mejorando como siempre. Está muy bien. Hoy tenemos un tema bien interesante, vamos a hablar sobre los mitos de la masturbación, como les dije anteriormente, que es normal en hombres, mujeres, adolescentes, inclusive hasta en niños también pequeños. ¿Cómo podemos empezar a definir el término de la masturbación? La masturbación es toda aquella práctica que lleva a autoestimularse o autoexcitarse sexualmente. Puede tener la finalidad del orgasmo o no, o incluso puede venir esa estimulación con orgasmo o sin él y aún sigue siendo pues la masturbación. Generalmente es el estímulo de los genitales, ya sea o con la mano o contra algún objeto o algo en particular, o también puede ser el estímulo a nivel de los senos y a nivel de la cara interna de los muslos o el ano. Entonces todo aquello que nos lleve, propiciado por nosotros mismos, que nos lleve a una excitación sexual, es considerado masturbación. Bueno, doctor, para nadie es un secreto que en las edades, digamos, más frecuentes de la masturbación es el de cuando empieza la adolescencia, porque sabemos que es una etapa en la que los adolescentes están explorando. Las mamás y los papás empiezan a satanizar este hecho con los hijos y a toda hora es como pendiente que el muchachito no esté solo en el cuarto, que qué está haciendo, le tocan la puerta a toda hora porque se está demorando en el baño. Y ¿esto cómo lo podemos manejar para que no se convierta en un karma tanto para los padres como para los hijos? Lo que pasa es que lamentablemente pues la masturbación ha sido satanizada a través de los tiempos, ¿cierto? Estas connotaciones que tenemos en contra de la masturbación no son de ahora. Actualmente es que estamos empezando a verle y a aceptarlo dentro de un proceso normal y natural de desarrollo de las personas y no solo en la parte del desarrollo, sino de toda la vida. La masturbación se presenta muy frecuentemente en la etapa de la adolescencia, es la etapa donde es la práctica sexual más común de los adolescentes. Se dice que un 90-95% de los hombres adolescentes se masturban y aproximadamente un 65% de las mujeres adolescentes lo hacen también. Pero igual es importante anotar de que de ahí hasta toda la vida, es decir, en edades adultas, en mayores de 60, de 70 años, aún continúan masturbándose. Entonces yo creo que la idea es el cambiar el concepto y empezar como a abrirnos a entender como un proceso de desarrollo de las personas y que pueda ser parte de la vida de las personas, de la vida sexual de las personas. Íntima también. Íntima y personal de ese adolescente. Sí. Y cuando empecemos a verlo como algo natural, no nos va a parecer extraño y de hecho podríamos respetar y deberíamos respetar ese espacio de él, ¿cierto? Yo creo que lo que empieza también a cuestionar a los padres y como padres es qué es lo normal y hasta qué punto es normal que lo haga, ¿cierto? Que se empiezan a preocupar, ¿cierto? Algunos, de todas maneras, como igualmente la tienen satanizado, es que no lo haga. Otros dirán, pues que se mantiene ahí, se mantiene masturbándose y esto le va a generar problemas. Generalmente el temor es, primero, hay una gran fuerza, hay un gran impacto de la religión en cuanto a que sea considerado pecaminosa, que sea considerado, pues, a través de la historia también y actualmente, algunas religiones lo prohíben y lo condenan, ¿cierto? Condenan la masturbación como un acto pecaminoso. Entonces, quienes tienen esa tendencia religiosa, pues van a ver a su hijo cometiendo un pecado, entonces no se lo van a permitir y van a llegar pues como las querellas y las dificultades. Algunas creencias también, porque no solo es la religión, sino que también la medicina a través del tiempo, por algunos médicos dieron algunas definiciones sobre, o se consideraba en algún tiempo, hace muchos años, 200 años más o menos, que pudiera tener trastornos o generar trastornos orgánicos, como por ejemplo la demencia. Entonces decían que personas, eso hace parte de los mitos, que pudieran ocasionar demencia o locura en aquellas personas que se masturbaban frecuentemente. Esto lo tomaban como a partir de aquellas personas que ya estaban en hospitales psiquiátricos, que además de que estaban solos, no tienen pues un sentido de independencia y están solos, independientes, están ahí y podrían masturbarse en forma... Te lo asocian como que se está masturbando porque enloqueció por masturbarse, pero esto pues no tiene nada que ver. Entonces es un mito totalmente falso, la masturbación no ocasiona daños en el organismo,
ni trastornos psiquiátricos, ni trastornos psicológicos. Además que, Linita, qué pena que te interrumpa, además que es como concientizar también a ese tipo de papás, esas familias, que igual, si lo vamos a ver desde el lado religioso, y si uno dice, yo amo mi cuerpo, estoy explorando, me estoy conociendo, me estoy tocando, pues yo no le estoy haciendo daño a nadie con esto. De hecho, en una de las propuestas dentro de la práctica sexual de los adolescentes es que la masturbación incluso ayudaría en cierta medida a postergar esos primeros coitos, es decir, cuando el joven se está conociendo, esa tensión sexual que no depende de él, es decir, es algo que él siente. La tendencia mayor a la masturbación no solo es la exploración que él tiene, es también esa carga hormonal que comienza a presentar, ese desarrollo de todo su organismo, esa curiosidad por su organismo, las niñas están creciendo los senos, empiezan toda esta pulsión sexual, toda esta hormonas a elevarse, y las hormonas a nivel cerebral producen la sensación y producen el deseo, ¿cierto? Independiente de que haya o no imágenes, o independiente de que haya experiencias previas, el cerebro recibe el estímulo de unas hormonas y esto hace que lleguen a fantasías por la televisión, por cualquier otra circunstancia. Entonces, es la práctica más común y podría en cierta medida decir, un adolescente que se masturbe pudiera en cierta medida liberar esa tensión y no buscar tener una relación sexual temprana, de pronto sin la experiencia adecuada para hacerlo, y pudiera en cierta medida detener esto o postergar. Esto se conoce con el nombre, dentro de estas campañas de promoción y prevención de sexualidad saludable o responsable, como sexo seguro, ¿cierto? Donde es el adolescente que tiene una práctica, no se va a embarazar, no va a contraer una enfermedad de transmisión sexual y además pues no va a tener algún enredo o dificultad con otra persona. Volviendo un poquito al tema de lo religioso, que era una experiencia que yo recuerdo en mi colegio cuando nosotros nos daban clases sexual, que inclusive nos la daba una monja en un colegio de monjas. Ella aseguraba de que la masturbación generaba que las personas fueran estériles, y eso no tiene nada que ver. No tiene para nada que ver. Es decir, por ejemplo, el hombre, pues la mujer, los orgasmos no tienen que ver con la función reproductora de la mujer. Con el hombre igual, pues el semen y el eyaculado, pues el semen en especial, específicamente, se está regenerando los espermatozoides cada 3 días aproximadamente. Entonces no va a haber, hasta muy avanzada la edad, la disminución en la producción pues como de espermatozoides o de semen. Perdón. Entonces no tiene nada que ver con trastornos de la fertilidad. Lo que pasa es que son mecanismos empleados para generar temor, generar miedo, y por ese lado buscar que eviten y practiquen la masturbación. Pues en la historia tenemos hasta cinturones, colocaban en la época de 1700, cinturones de castidad, a veces eran para evitar la relación sexual, pero había unos cinturones diseñados para que si el joven tenía la erección se podría chuzar. Entonces era como cambio en la alimentación, cambios en la dieta. Hay un dato curioso, eso como dato curioso lo podemos tomar, de incluso estos cereales Kellogg fueron diseñados para evitar que disminuyeran los deseos en los adolescentes. En una época donde se decía que ciertos alimentos condicionaban o estimulaban el deseo, entonces que las grasas, que los condimentos, entonces diseñaron estos cereales anticoncupiscencia, pues como decir, con la meta de evitar, la finalidad de evitar que tuvieran relaciones sexuales o que disminuyera el deseo. Entonces hay anécdotas pues al respecto con esto. Pero igual sin ir a generar de pronto una controversia con lo que voy a decir, pero igual es mi punto de vista, lo que pasa es que a nosotros siempre nos criaban con la cultura del miedo. Tenían que crearnos un miedo sobre algo como para que no lo haga. Entonces, con respecto a eso, entonces por eso era que le sacaban pues toda esta cantidad de historias que uno se da cuenta, de mitos, que uno se da cuenta que, uy, sí, es que por todo era malo, todo era perverso. Entonces, en este proceso de aprendizaje y descubrimiento de nuestra sexualidad, pues lo tocamos en el tema cuando hablamos de la infancia, de la educación sexual en la infancia, que se mencionaba de que evitaban que se acariciaran, que se tocaran. En un niño muy pequeño, 1 o 2 años, pues el término masturbación no entraría pues como a ser muy claro, porque él realmente no tiene el concepto de la búsqueda del erotismo, simplemente está tocando, siente alguna sensación agradable y lo hará, ¿cierto? Cuando de pronto, por ejemplo, en un pequeño, llámese 4, 5 años, 6 años, de pronto diríamos, hay que poner atención,
es de pronto que sea compulsivo, ¿cierto? Que el niño ante cualquier circunstancia empiece a masturbarse, empiece a tocarse, a veces lo hacen con las niñas contra la puntica de la mesa, ¿cierto? Y que uno note que el niño está en comportamiento retraído, introvertido, y de pronto encuentra como esa sensación de alivio al encontrar algo placentero, ¿cierto? Que le está generando cierto alivio ante qué, ante situaciones de problemas de los padres, ¿cierto? Alguna persona, un paciente en particular me decía un día que su hija la notaba que lo estaba haciendo muy frecuentemente como estimulándose, tocándose o apoyándose contra el borde de una mesa o algo. Y empezamos como a indagar y encontramos eso, que había una separación de la madre de ella desde hacía como un año. ¿Qué se hace en estos casos? Muchas veces es como generar distracción, no castigarlos ni reprimirlos, sino, por ejemplo, distraerlos. Que el niño está viendo televisión y de pronto empieza a sobarse contra algo. Ven, mami, Vamos mira, a yo te muestro pintar. esto. Y simplemente la sacas y la sacas de ella. Cambiarle Ella de vuelve, actividad. y cambia de actividad. Y ella no le tienes que decir qué estás haciendo, ni ponerle, regañarla. ni No, regañarla. ponerle malicia, es que la Ponerle malicia se la malicia. pone en muchas ocasiones, se la pone uno. Que están en el no baño ellos. encerrados, entonces, ¿qué está haciendo en el baño? Ahora puede decir, ¿usted qué está haciendo? No, simplemente, mami, necesito el baño y entra, ¿cierto? Es como pautas muy normales, pero así es, que no sienta ella que te están persiguiendo. Igualmente, en eso siempre está el sentimiento de culpa. Cuando la masturbación también es considerada pues que llega a ser un trastorno, cuando al practicarla me genera un gran sentimiento de culpa, de vergüenza, ¿cierto? Y eso genera malestar. Ese malestar es el que hay que trabajar. Bueno, ¿por qué estás sintiendo eso? ¿Qué es lo que tienes con respecto a este tema? Bueno, doctor, yo quiero que relacionemos el tema pasado de la pornografía, porque va muy de la mano la pornografía con la masturbación. Pero primero vamos a ir a un importante corte de comerciales y ya hablamos de la relación de los dos y ahí sí, cuando se hace en exceso, ¿qué puede pasar?